Buenos días, estimado profesor Darío Mestanza Camacho y queridos compañeros de la carrera de Educación Primaria del primer ciclo. Soy Darlene Luana Soto Castillo, estudiante de esta prestigiosa carrera, y hoy me complace enormemente compartir con ustedes un análisis exhaustivo y detallado de una de las obras literarias más significativas del siglo XX. Esta obra se titula Matar a un ruiseñor, del autor estadounidense Harper Lee. Esta novela, publicada en el año 1960, no solo obtuvo el premio Pulitzer en 1961, sino que se ha consolidado como un texto fundamental dentro del canon literario occidental y como una herramienta pedagógica de un valor incalculable para todos aquellos que nos dedicamos o dedicaremos a la formación de seres humanos. Esta obra trasciende su condición de una simple novela para convertirse en un verdadero tratado sobre ética, justicia social y desarrollo moral. Estos tres aspectos son esenciales en nuestra formación como futuros educadores. Durante esta exposición, que he estructurado cuidadosamente en varios ejes analíticos, nos adentraremos en el complejo universo narrativo de Harper Lee, que construye con una maestría literaria. Bueno, primero comenzaremos examinando el contexto histórico y social que enmarca la obra, minucioso de sus personajes principales, un análisis y también personajes secundarios. Desentrañaremos también los temas centrales que articulan el discurso novelístico, exploraremos el rico simbolismo que impregna cada página y finalmente reflexionaremos sobre la vigencia y aplicación concreta de esta obra en el ámbito educativo contemporáneo, particularmente en lo que respecta a la educación primaria y también la formación en valores. Bien, la obra Matar a un ruiseñor representa en esencia mucho más que una simple novela. Es un espejo que refleja las contradicciones y virtudes de la sociedad. Se puede decir que es un manual de ética práctica y, sobre todo, una invitación permanente a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como formadores de las próximas generaciones. A través de sus páginas, Harper Lee nos confronta con preguntas esenciales sobre la naturaleza de la justicia, los límites de la empatía, el significado verdadero del coraje y también la compleja relación entre educación formal e informal. Nosotros como futuros docentes que estamos en el primer ciclo de primaria, esta obra nos ofrece perspectivas invaluables sobre el desarrollo moral infantil, los procesos de socialización y las estrategias más efectivas para guiar a los niños en su comprensión progresiva del mundo social. El personaje Atticus Finch, que es el padre protagonista, se erige como un modelo pedagógico muy excepcional. Este tiene unos métodos educativos que se basan en el respeto, la honestidad radical y el ejemplo constante. Estos métodos merecen nuestra más atenta consideración profesional. A lo largo de esta exposición iremos desentrañando capa por capa la riqueza conceptual de esta obra maestra, siempre con la mirada puesta en su potencial aplicación en las futuras aulas que serán nuestras, Los invito pues a acompañarme en este recorrido analítico por Maiko, Alabama, y a descubrir juntos las profundas enseñanzas que la obra, titulada Matar a un ruiseñor, tiene reservadas para cada uno de nosotros como educadores en formación. Para comprender en toda su profundidad la obra de Harper Lee, es absolutamente esencial sumergirnos en el complejo entramado histórico, social y también cultural, que constituye su contexto inmediato de producción y también de recepción. Comencemos por la figura de la autora, Su nombre completo es Nell Harper Lee, que nació el 28 de abril de 1926 en Monroeville, Alabama. Este es un pequeño pueblo del sur profundo estadounidense que serviría de modelo directo para el Mycock ficticio de la novela. La infancia y la adolescencia también de Lee transcurrieron en un ambiente marcado por las rígidas estructuras sociales del sur segregacionista,
Esta experiencia marcaría profundamente su visión del mundo y su posterior producción literaria. El padre de Harper Lee, llamado Amasa Coleman Lee, fue abogado y también editor del periódico local, y su figura resulta demasiado fundamental para entender la génesis de Matar a un ruiseñor. En el año 1919, Amasa Lee defendió a dos hombres afroamericanos, llamados Walter Leake y Charles White. Estos fueron acusados de homicidio. El caso de Walter Leake resulta particularmente significativo, porque a pesar de sus serias dudas sobre su culpabilidad y las evidentes irregularidades procesales, Leake fue condenado a muerte y posteriormente ejecutado. Esa experiencia muy traumática, que demostraba la imposibilidad de obtener un juicio justo para un hombre negro en el sistema judicial de Alabama, quedó grabada en la memoria familiar y luego reaparecería transformada literariamente en el caso Tom Robinson de la novela. La decisión de Harper Lee de situar la trama en la década de 1930, específicamente entre 1933 y 1935, responde a una estrategia narrativa y crítica profundamente meditada. Estos años representan el periodo más crudo de la Gran Depresión que se vivió en Estados Unidos. Fue una crisis económica que afectó de manera particularmente severa a los estados algodoneros del sur, como Alabama. La economía de plantación estaba debilitada desde la guerra civil, colapsó completamente, llevando a la ruina a miles de familias y exacerbando hasta el paroxismo las tensiones sociales y raciales preexistentes. Es en este contexto de miseria económica generalizada donde debemos entender la estructura social jerarquizada de Michael, que Lee retrata con la precisión de un etnógrafo. En la cúspide de la pirámide social encontramos a las familias tradicionales como los Fringe, y que aunque ven seriamente disminuidos sus recursos económicos, mantienen su estatus a través del capital simbólico que representa la profesión legal, también las propiedades familiares y los lazos de parentesco con los élites locales. Atticus Finch, como abogado educado y dueño de una casa con sirvienta, ocupa este estrato social superior, aunque su relativa modestia económica lo acerca más a la clase media profesional que a la aristocracia terrateniente. Un escalón más abajo se sitúan los pobres blancos respetables, que son representados por la familia Cunningham. Los Cunningham mantienen su dignidad a través del trabajo honesto, porque son agricultores, y de un código ético estricto que les impide aceptar lo que no pueden devolver. El episodio en que Walter Cunningham, padre, paga sus honorarios legales a Atticus con productos de su granja, como leña, nueces, nabos, ilustra perfectamente esta economía moral alternativa y el orgullo característico de este estrato social. Como Scott explica a su maestra, la Miss Caroline, los Cunningham jamás cogen nada que no puedan devolver, ni que sean sellos. Ellos jamás toman nada de nadie y se tienen que arreglar con lo que tienen. En el nivel inferior de la escala social blanca encontramos a los Ewell, representantes de la pobreza marginal y la degeneración moral. Los Ewell viven cerca del vertedero municipal en condiciones de una miseria absoluta y simbolizan la ignorancia, el prejuicio y la descomposición social. Bob Ewell, que es el patriarca de la familia, es descrito como un hombre violento, alcohólico y profundamente racista, cuyo testimonio en el juicio contra Tom Robinson revela la peligrosa conjunción entre pobreza extrema y un prejuicio racial. Los Ewell disfrutan de ciertos privilegios sociales, como la exención de las leyes de casa y asistencia escolar que la comunidad blanca les concede a cambio de mantenerlos en su lugar marginal dentro del orden social. Finalmente y fundamental, para entender la crítica social radial de la obra, se encuentra la comunidad afroamericana de Mycock, representada por personajes como Calpurnia, Tom Robinson y también la congregación de la Iglesia Metodista.
Esta comunidad vive en estricta segregación espacial y social, sometida al sistema de leyes Jim Crow, que institucionalizaba la discriminación racial en todos los ámbitos de la vida pública. Esos ámbitos son educación, transporte, empleo y también la administración de justicia. La audacia crítica de Lee consiste en mostrar cómo este sistema de opresión racial no solo, victimiza a la población negra, sino que corrompe moralmente a la sociedad blanca que lo perpetúa y se beneficia de él. El marco legal de la segregación se complementaba con un elaborado sistema de etiquetas raciales y también códigos de conductas que regulaban minuciosamente las interacciones entre los blancos y los negros. Por ejemplo, Calpurnia, la cocinera afroamericana de los Finch, domina perfectamente este doble registro lingüístico y conductual. Ella habla un inglés estándar en la casa de los Finch, pero también adopta el dialecto negro cuando está con su comunidad. Ella conoce y respeta los límites invisibles que separan ambos mundos. La escena en que Calpurnia lleva a Scout y Jen a su iglesia revela las tensiones y complejidades de estas, fronteras raciales. La publicación de Matar a un ruiseñor en el año 1960, en pleno apogeo del movimiento por los derechos civiles, añade otra capa de significación histórica a la obra. Mientras Martin Luther King lideraba protestas contra la segregación y los estudiantes afroamericanos realizaban sit-ins en los mostradores de almuerzo, la novela de Lee ofrecía una poderosa crítica literaria del sistema que estos activistas intentaban desmantelar, ¿no? La elección de situar la trama en los años 30, que permitía a la autora mostrar las raíces históricas más profundas del racismo contemporáneo, evitando al mismo tiempo la confrontación directa con los actores políticos de su presente inmediato. Bien, este contexto histórico-social complejo y multifacético constituye pues el humus necesario del que brota la narrativa de Lee, de la autora, ¿no? Sin comprender que la Alabama de la Gran Depresión, el sistema de Jim Crow, las tensiones de clase entre blancos y la posición particular de la comunidad afroamericana, resultaría imposible apreciar en toda su profundidad la riqueza temática y la agudeza crítica de Matar a un ruiseñor. La novela se revela así no solo como una obra maestra literaria, sino como un documento histórico de primer orden sobre las contradicciones y dramas de la sociedad sureña. La sociedad sureña estadounidense, ¿no? En un periodo crucial de su desarrollo. La extraordinaria riqueza caracterológica de Matar a un ruiseñor constituye uno de sus mayores logros estéticos y también éticos, y merece por tanto un análisis minucioso y detallado. Comencemos por la voz narrativa que guía toda la obra. Jean Louis Finch, universalmente conocida como Scout, quien revela los eventos desde una doble, perspectiva temporal, que son la niña que experimenta los hechos y la adulta que los recuerda y también reflexiona sobre ellos. Scout, que abarca en su relato desde los 6 hasta los 9 años, encarna la curiosidad intelectual, la rebeldía contra las convicciones sociales de género y una aguda capacidad de observación que le permite detectar y también cuestionar las hipocresías que se viven en el mundo adulto. La resistencia de Scout a los roles de género tradicionales se manifiesta desde una de las primeras páginas, porque ella rechaza el uso de vestidos, prefiere los pantalones. Se niega a actuar como una señorita según los cánones de la época, ¿no? Y participa con entusiasmo en los juegos físicos y también aventuras que son tradicionalmente masculinas. Esta rebeldía de género no es quizás un capricho infantil, sino que refleja una intuición profunda sobre la artificialidad de las construcciones sociales y también su carácter opresivo. La presión que ejerce sobre ella la tía Alexandra para que adopte comportamientos femeninos apropiados representa la fuerza normalizadora de la sociedad, contra la cual Scout mantendrá una resistencia tenaz
aunque no siempre tan consciente. La evolución de Scout a lo largo de la novela representa el complejo proceso de socialización por el que todo niño debe pasar, ¿no? Que es la internalización progresiva de normas, valores y también expectativas sociales. Sin embargo, lo notable en el caso de Scout es que este proceso nunca implica la completa pérdida de su espíritu crítico, ni de su capacidad para cuestionar lo establecido. Su voz narrativa que combina la inmediatez de la experiencia infantil con la reflexividad adulta, crea este efecto de doble focalización, que tanto enriquece el texto y permite múltiples niveles de lectura. Jeremy Atticus Finch, o Jen, experimenta una transformación caracterológica, aún más dramática y dolorosa que el anterior. Pasa de un compañero de juegos y confidente de Scout al inicio de la novela, y luego atraviesa la difícil transición hacia la adolescencia, proceso que Lee vincula directamente con su exposición progresiva a las injusticias y contradicciones del mundo adulto. El juicio de Tom Robinson marca un punto de inflexión irreversible en su desarrollo moral. Esto evidencia la abrumadora inocencia que Atticus presenta en el tribunal y contrasta brutalmente con el veredicto de culpabilidad del jurado, destruyendo para siempre su fe ingenua en la equidad del sistema legal y la bondad fundamental de las personas. La fractura de brazo que Jen sufre durante el ataque de Buck Ewell en las páginas finales, mencionada ya en el primer párrafo de la novela, funciona como una potente metáfora de esta fractura interna, de la pérdida de la inocencia que nunca podrá sanar completamente. El brazo izquierdo de Jen, que queda algo más corto que el derecho, simboliza esa asimetría fundamental que la experiencia del mal y también la injusticia introduce en la subjetividad humana. Ya nunca podrá volver a la simetría perfecta de la infancia, al mundo ordenado y comprensible que habitaba antes del juicio. Atticus Finch merece un análisis particularmente minucioso, pues encarna de manera paradigmática los valores éticos centrales de la obra y se erige como un modelo de integridad moral pocas veces igualado en la literatura universal. Como abogado, padre y ciudadano, Atticus representa la coherencia entre principios y acciones en un mundo plagado de compromisos éticos y también de conveniencias sociales. Su decisión de defender a Tom Robinson, sabiendo de antemano que perderá el caso y sufrirá el ostracismo social, constituye un acto de coraje civil ejemplar que trasciende el ámbito profesional para convertirse en una elección vital para sus hijos y para la comunidad entera también. Pero más allá de este gesto monumental, es en la cotidianidad donde Atticus construye su autoridad moral de manera más convincente, utilizando sus métodos de crianza revolucionarios para la época y del contexto social. Se basan en varios principios fundamentales, ¿no?, que son el respeto hacia sus hijos como interlocutores válidos, o sea que les habla con el mismo lenguaje que usaría con adultos. También la honestidad radical, porque les explica conceptos complejos y dolorosos como la violación sin recurrir a eufemismos y la educación mediante el ejemplo constante, antes que la imposición arbitraria de normas. La famosa lección de empatía que Atticus imparte Scout, como dice, nunca llegas a entender de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista, hasta que te metes en su piel y caminas en ella. Trasciende el ámbito familiar para convertirse en el principio estructural que organiza toda la novela. Esta máxima que Scout solo comprende plenamente en las páginas finales, cuando literalmente ve su calle desde el porche de Radcliffe, informa la relación de la novela con todos sus personajes marginales o también los personajes incomprendidos, invitando al lector a practicar esa misma empatía radical. Arthur, Boo, Radcliffe completa esta tríada de caracteres esenciales, y su evolución en la percepción de los niños constituye uno de los arcos narrativos más logrados de la obra.
Este inicialmente presentado como una figura monstruosa a través de los chismes del pueblo, como que dicen que come ardillas crudas, que tiene las manos manchadas de sangre, que merodea por las noches, y la imaginación desbordante de los niños. Boo experimenta una gradual y magistral transformación en la conciencia de los lectores y de los propios protagonistas. Este pasa de ser fantasma a ser humano, de amenaza a protector, o también, digamos, de monstruo a ángel guardián. La revelación progresiva de la verdadera naturaleza de Boo sigue el ritmo de la maduración de los niños. Los pequeños regalos que deja en el árbol, que son chicles, monedas, figuritas de jabón, son las primeras grietas en la imagen monstruosa, indicios de una humanidad y una bondad que contradicen los rumores populares. Cuando Boo sale finalmente de su reclusión para salvar a Scout y Jen del ataque mortal que le dio Bob Ewell, se consuma esta, digamos, metamorfosis, ¿no? El marginado se revela como el salvador, o también digamos que el excluido como el protector. El momento en que Scout, ya salvo en casa, mira hacia la calle desde el porche de los Ragley y finalmente se mete en la piel de Boo, representa la culminación perfecta de su aprendizaje moral. Boo encarna así el tema de la incomprensión y el prejuicio, pero también la bondad que persiste en los lugares más inhospechados, la humanidad que sobrevive incluso al encierro y la incomprensión social. Entre los personajes secundarios, cada uno cumple una función simbólica y estructural precisa dentro del universo narrativo. Tom Robinson representa a la víctima inocente del sistema racista, cuya discapacidad física, que es el brazo izquierdo inutilizado, funciona como una prueba metafórica de su inocencia y como evidencia que es irrefutable de la ceguera moral de un sistema que condena a un hombre físicamente incapaz de cometer el crimen del que se le acusa. Calpurnia, la cocinera afroamericana de los Finch que ya mencioné, encarna la sabiduría práctica y actúa como un puente cultural entre dos mundos racialmente segregados. Su dominio de dos registros lingüísticos, que es el inglés estándar de los blancos educados y el dialecto negro de su comunidad, simboliza la doble conciencia, que la identificaron como característica de la experiencia afroamericana. Calpurnia ejerce una autoridad moral y también una influencia educativa fundamental sobre Scout y Jen, complementando la educación que reciben de su padre. Bob Ewell personifica la maldad que surge de la ignorancia, la pobreza extrema y el resentimiento social. Su testimonio en el juicio, lleno de contradicciones y evidencias de perjurio, revela la peligrosa conjunción entre prejuicio racial y descomposición moral, ¿no? Ewell representa aquello contra lo que Atticus advierte a sus hijos, que es la maldad que no surge de la reflexión, sino de la ignorancia y del resentimiento. Y finalmente Miss Maudie Atkinson, por su parte, representa la voz de la razón, la bondad independiente y la resistencia silenciosa a los prejuicios sociales dentro de la comunidad blanca de Michael. Su actitud hacia Boo, llamaba a Arthur cuando era muchacho, siempre me hablaba amablemente, dice. Contrasta con los rumores maliciosos del resto del pueblo, mostrando que siempre existen alternativas morales, incluso dentro de sistemas opresivos. Estos personajes que son dibujados, escritos por Harper Lee, constituyen un verdadero estudio sobre la complejidad moral humana en todas sus dimensiones. A través de sus interacciones, contradicciones, evoluciones, la novela explora las profundidades y también las superficies del alma humana, ofreciéndonos, digamos, un mapa moral de una muy extraordinaria utilidad para nuestra propia práctica educativa. Como futuros docentes, Matar a un ruiseñor, esta obra nos ofrece lecciones valiosas, como lo son la empatía que enseña Atticus al decir ponte en su piel, es clave en el aula. Podemos desarrollarla mediante cuentos con diferentes perspectivas,
juegos de roles sobre situaciones cotidianas o reflexiones grupales sobre los sentimientos y la empatía. También la justicia. Del caso de Tom Robinson nos ayuda a enseñar el valor de la equidad, el respeto de todos por igual y la importancia de escuchar todas las versiones del problema. El coraje civil también de Atticus nos muestra cómo defender principios éticos, enseñar con el ejemplo que los profesores necesitamos y también mantener la coherencia. Y la pérdida de inocencia de los niños nos orienta sobre cómo abordar temas difíciles según la edad, balancear protección y realidad, y ser honestos pero apropiados. Y en el aula podemos usar esta obra para quizás leerla o leer fragmentos seleccionados, dramatizar situaciones que se dan en el mismo libro y trabajar valores como lo dije anteriormente, la honestidad, el respeto. En conclusión, Matar a un ruiseñor sigue vigente como guía para educadores. Sus enseñanzas sobre empatía, justicia y valentía moral son esenciales para formar buenas personas. Muchas gracias por su atención.